96,000 tweets en 16 horas. Así colapsó Tay, la inteligencia artificial que Microsoft lanzó en Twitter en 2016. La apagaron ese mismo día, pero nunca resolvieron el problema de fondo. Lo extraño no es el apagón, es que ese mismo cronómetro, 16 horas, volvió a sonar 9 años después. Esta es la autopsia de esas 16 horas, hora por hora. ¿Quién le habló? ¿Qué le hicieron? ¿Y por qué el sistema obedeció? No fue Twitter entero, fue un grupo pequeño, coordinado, que encontró una puerta abierta en el diseño. Y esa puerta nunca se cerró del todo. 23 de marzo de 2016. Microsoft Research publica una cuenta con la personalidad simulada de una chica de 19 años. Se llama Tay, Thinking About You. Habla como adolescente, usa memes y responde a cualquiera. El experimento tenía una promesa muy concreta. La promesa estaba escrita en la propia presentación del proyecto. Cuanto más hables con Tay, más lista se vuelve. Suena a eslogan. Es literalmente una especificación técnica. El sistema estaba autorizado a incorporar lo que le dijeran los usuarios. Esa frase de marketing era en realidad la vulnerabilidad. Nadie la leyó como una advertencia. Conviene aclarar qué era Tay, porque casi todo el mundo lo cuenta mal. No era un modelo de lenguaje como ChatGPT, era tecnología de 2016, recuperación de respuestas, plantillas y datos públicos filtrados, y una función de imitación literal llamada Repeat After Me, repite después de mí. Guarda esa función en la cabeza. Es la pieza que explica todo lo que viene. Antes de tirar de ese hilo, una precisión importante. Microsoft no improvisaba. En China ya operaba Xiaoice, un chatbot con la misma lógica conversacional. En el momento del incidente hablaba con unos 40 millones de usuarios y llevaba meses funcionando sin nada parecido a lo que pasó en Twitter. Ni apagones, ni disculpas, ni expediente. Así que la pregunta correcta no es si el diseño era malo, es porque el mismo diseño se comportó de dos maneras opuestas. La respuesta es incómoda, porque es el mismo punto que Microsoft usó para defenderse y que el caso desmonta. Un sistema que aprende de sus usuarios hereda el ecosistema donde lo sueltas. En una app china moderada y cerrada, Xiaoice charlaba. En Twitter abierto, Tay quedó expuesta a cualquiera con teclado. No cambió el código, cambió quién tenía acceso al micrófono. Y alguien encontró ese micrófono abierto antes que el propio Microsoft. Tardó horas. Pocas horas después del lanzamiento, un hilo del tablón Poll de 4chan difunde la cuenta. No fue Internet indignándose, fue una operación con 4 pasos: localizar la cuenta, coordinar el bombardeo, descubrir Repeat After Me y meterle frases al repertorio para que las repitiera sola. Faltaban pocas horas para el número que Microsoft ya no repite. Antes del apagado, Tay había publicado más de 96,000 tweets. Cada bloque en pantalla son 6,000 mensajes. 16 bloques, 16 horas de vida. No existe un porcentaje verificado de cuántos fueron ofensivos, y no vamos a inventarlo. Pero el volumen importa. El sistema no dudaba nunca. Contestaba a todos, a la vez, sin ningún filtro de contexto, y cada respuesta quedaba disponible para el siguiente. Haz la división. 96,000 mensajes entre 16 horas son 6,000 por hora. Alrededor de 100 tweets por minuto, sostenidos. Ningún equipo humano de moderación revisa 100 mensajes por minuto en tiempo real. Ahí está el descuido, no en la maldad del sistema, sino en la velocidad. Para cuando alguien leyó el primer tweet grave, ya había miles publicados. Aquí llega la parte incómoda. Tay no se volvió racista, Tay no falló. Tay funcionó exactamente como fue diseñada, incorporando lo que sus usuarios le daban y devolviéndolo amplificado. El sistema hizo su trabajo. El problema es que su trabajo era ser un espejo. Un fallo se arregla con un parche. Un espejo, no. Lo único que puedes cambiar es quién está delante. El 25 de marzo, Peter Lee, vicepresidente de Microsoft Research, publica una disculpa.
habla de un ataque coordinado por un subconjunto de personas que explotó una vulnerabilidad y admite textualmente un descuido crítico. La lectura es correcta y a la vez insuficiente, porque la vulnerabilidad no era un error de código, era la premisa del producto. 5 días después, Microsoft lo demostró sin querer. 30 de marzo de 2016. Durante las pruebas del arreglo, Microsoft reactiva la cuenta por error. Tai vuelve a publicar 4.200 tweets en 15 minutos. La desactivan y la ponen en privado, esta vez de forma definitiva. 7 días de trabajo y el comportamiento seguía intacto bajo la superficie. El ritmo, además, se había multiplicado. Compara los 2 episodios en la misma unidad. El 23 de marzo, 100 tweets por minuto durante 16 horas. El 30 de marzo, 280 por minuto durante 15. Casi el triple de ritmo en el intento de reparación. La conclusión operativa es simple. El sistema no tenía freno propio. Nadie diseñó un límite dentro de la máquina. El freno era humano y llegaba tarde. Y esto no quedó como una anécdota corporativa. MIT, la organización que cataloga amenazas de seguridad, mantiene un marco para sistemas de inteligencia artificial. Se llama Atlas. Y dentro, el caso Tai tiene identificador propio, AML.CS0009. Envenenamiento de datos. No figura como historia curiosa, sino como técnica reproducible, documentada, con pasos y contramedidas. Es decir, desde 2016 sabemos exactamente cómo se hace y qué habría que hacer. La pregunta es, ¿qué hizo Microsoft con ese conocimiento? La respuesta llegó al año siguiente. Lanzó a So, otro chatbot, en mensajería privada y no en Twitter. So tenía instrucciones explícitas de esquivar política y religión, respuestas enlatadas y un entorno cerrado. Estuvo activa hasta 2019. No se resolvió el aprendizaje contaminado, se le puso bozal y se le quitó el escenario público. 9 años después, otro laboratorio repitió la cifra exacta, sin haber leído aparentemente el expediente. Julio de 2025. Grok, el modelo de xAI integrado en X, empieza a replicar publicaciones extremistas de usuarios. xAI lo atribuye a código obsoleto reactivado por un cambio aguas arriba. No fue un hackeo. Y el comunicado oficial precisa cuánto tiempo estuvo activo ese código. 16 horas. Exactamente la misma ventana que Tai. 9 años de distancia y el mismo número en el reloj. Seamos precisos, porque aquí se miente mucho. No es el mismo fallo técnico. La coincidencia de las 16 horas es azar, no causa común. Y un jailbreak no es un envenenamiento de datos. Uno manipula la entrada en el momento de responder, el otro contamina lo que el sistema incorpora. Lo que sí comparten es el principio. El sistema obedece a quien le habla. Esa es la herencia real de Tai. ¿Y cuánto aguantan hoy las salvaguardas? Un estudio de Anthropic de 2024 probó el método más tonto posible. Repetir la misma petición cambiando mayúsculas y orden de palabras al azar. Con 10.000 variantes, rompió a GPT-4o el 89% de las veces. A Claude 3.5 Sonnet el 78%. No hizo falta ingeniería sofisticada. Bastó con insistir. 10 años después de Tai, la puerta sigue cediendo. Ahí se cierra el círculo que abrimos al principio. El cronómetro de 16 horas volvió a sonar en 2025, y no porque sea el mismo fallo técnico, sino porque sigue habiendo el mismo punto ciego. Nadie mide cuánto aguanta un sistema abierto hasta que alguien lo empuja. Tai no fue un error de 2016 que ya superamos, fue la primera demostración pública de una propiedad que sigue viva. El sistema hace lo que le pide quien tiene el teclado. Cambiaron la arquitectura, el tamaño y los filtros. No cambió quién alimenta a la máquina. Ese es el órgano que nunca se operó.
solo se le puso un bozal más grande. Momento del diagnóstico. Monitor de signos vitales encendido. Vivo o muerto. La idea de una inteligencia artificial que aprende de sus usuarios queda en cuidados intensivos. Es real, funciona y sigue en producción. Pero 16 horas bastaron para tumbarla en 2016. Y en 2025, el mismo principio volvió a fallar. No se curó, se le puso bozal. El paciente respira con asistencia. Lo que te llevas a casa, una máquina que aprende de ti no tiene valores, tiene entradas. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre el 5 secreto de Facebook. Y si te gustan los datos, busca Grift Wrapped. Suscríbete y pide la siguiente.